Vale, ya hemos llegado al sitio donde vamos a grabar el exterior. Hace un poco de aire. Si no queda bien, cambiaremos de sitio. Pero mira, vamos a ver cómo se ve. ¿Lo veremos con esta cámara? Sí. Cómo se ve la pantalla 360, que de momento es chula, ¿eh? Vale. Tin, tin. Vale. Sí, se ve bien. Esta piedra no es pequeñita, ¿no? Sí. Vale, como es un 4x4, o parece un 4x4, nos metemos en el campo, ¿no? Es un sub. Vale. Un sub con tracción total. Vale. Y ahora vamos a probar una cosa. Dime. Tienes puesta la marcha atrás. Abre Sí. una puerta. Sí, esa parada. Automáticamente se te ha puesto parking. Sí, el parking. Ah, y tiene altavoces Sony. Sí. ¿El tuyo también? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a grabar fuera. Hacemos las tomas de fuera. Y Me gustaría probarte otra cosa. dime. Ajustes que tiene. Vuelves a programar. No, fíjate cómo está. Vale. Pon marcha atrás o marcha adelante. Vale, tienes marcha adelante. Sácate el cinturón. Automáticamente también se ha puesto la P de parking. Eso está bien. Es una seguridad de que te hace que si estás parado y sin querer has quedado con la marcha adelante o marcha atrás puesta, Vale. al sacarte el cinturón te para Se el para. coche. Vale, para que no se te vaya el coche. A ver, eso está bien. Eso es chulo. Vale, en el Kia no. Aquí te lo sueltas, saltas del coche y el coche sigue tirando. Bueno, hemos cambiado de sitio porque hacía mucho aire y aquí está más resguardado. Es el parking de uno de los mejores sitios de hacer calzotadas. Así que si un día queréis venir, ya sabéis. Bueno, os vamos a hacer el exterior, ¿vale? Venga. La visión que veis es lo que es. O sea, lo único que no me acaba de apasionar es esto de aquí, que es como una... Mira, ¿lo veis aquí? Que es como muy recto. Pues bueno, ahora casi todos los coches van así, ya vienen así. Los ¿no? sub es esa estructura. Sí, claro. Un coche cuadrado, alto, para que pueda caber todo. Antiguamente tenían la rejilla que tenían que ventilar todo lo del térmico, pero ahora como ya no hay térmico, ya de esto, ¿vale? De lateral, yo os digo una cosa. Espera, que esto lo tengo que decir con la cámara. Yo mi sueño era tener un Range Rover, un Evoque de estos. Y este, de lateral, es que mira. Es que de lateral me encanta. Vale. Pues lo que os decía, el exterior me recuerda a un Range Rover, pero el Evoque. No es lo mismo, pero se parece un montón. Si queréis ver abajo, después os lo mediré exacto, pero la altura... ¿Cómo se llama la altura desde bueno, abajo? es la altura que tiene Sí. desde la batería. Este punto de aquí es muy Range Rover, ¿lo veis? Bueno, puedo comentarte una cosa, que en China Range Rover Cherry compró... Sí, bueno, es del grupo, ¿no? Sí, no, compró. Vale, abre para que vean el retrovisor. Ah, mira, se abre el maletero solo con el mando. Eso es chulo. ¿Se cierra solo también o no? No, tienes que cerrarlo con el botón. Vale, cerramos. Espérate un segundo. Bueno. No. Después haremos el interior, ¿vale? Entonces, lateral a contraluz. Pues ya es lo que veis, que realmente aquí está el puerto de carga, igual que el Kia. Sí. Muy bien. Hostia, es automático. Esto es muy chulo. Protegido para la lluvia. Se ve muy bien protegido. Y nada. Y el Jordi... ¡Ay! No. Esto algo has hecho mal, Jordi. No. Bueno, això és per tancar el cotxe. Vale, ahora después lo pondremos bien. Vale, para abrir el puerto de carga aprietas, se abre solo y cuando está abierto vienes aquí, no lo hagas a mano, se cierra solo, súper chulo. Pues nada, otra frontal de adelante. Jordi, abre el coche que se vean los retrovisores. Y ya está. Y nos vamos y haremos el interior. ¿Lo coges tú, Jordi, ahora? ¿Qué pasa, que la salida la harás bien o no?
Però per 5 és que els dic. Sí que el seguro está Sí, meu. por eso t'ho dic. Vale, y ahora que estamos volviendo, Jordi, explícanos cómo van los modos adaptativos y todo esto, Vale. que yo he tocado y no sabía lo que tocaba mucho, pero bueno. Yo le he puesto sistema de crucero adaptativo, que es dándole a este botón de aquí, te va a la velocidad que tú vas y te la mantiene. Y te coge el coche y te lo mantiene entre carriles. Vale, ahora como podéis ver aquí en la pantallita, el coche está en raíles azules. Cuando está en raíles azules es que está controlándote el carril. Sí, mantiene el carril. A eso. En este caso ahora yo voy a adelantar el camión y puedo yo jugar con la velocidad. Y él automáticamente... No, pero a mí me la ha subido sola, ¿eh? Ah, bueno, yo... O sea, yo antes cuando lo he probado, el coche se ha puesto a 100, que es la velocidad del camión. Cuando he puesto el intermitente, él solo se acelera ya. O sea, Vale. ya te ayuda a adelantarlo. Bueno, ahora con el adaptativo Hemos tienes puesto- marcado a 100, por ejemplo, está en autovía a 120, Vamos subiendo. ¿vale? ¿Y qué me decías antes que no tiene este que tenía el tuyo? El hard display, la verdad es que cuando te acostumbras a estas pequeñas tonterías, es decir, la pantalla casi que ni me la miro, porque me viene todo reflejado en el hard display. Sí, claro, yo como no lo tengo, tampoco no lo he hecho en falta, pero supongo que es una cosa que cuando la tienes ya no la puedes dejar atrás, ¿no? Sí. Es como ahora voy a adelantar, tengo una moto y el coche detecta a la motocicleta que tengo delante Vale. y ahora ya me tendrá que arrancar y irme a la velocidad que le estoy Sí, diciendo. a 120 puedes ir aquí. La pantalla es chula, ¿eh? Es rollo así como el Tesla y esto. Vamos a poner la música y os diremos a ver qué tal suena, ¿vale? ¿Y el volumen dónde está? Ahora. Sube. A cuarto suena bien, vale, sube. Bájala toda, que si no, YouTube no me pagará por este vídeo. El audio a 3/4 partes se oye fuerte, bastante fuerte, y a tope debe sonar bien. El boom boom es bueno también, que no, es un buen sonido, me gusta. Vale, puedes conectar el teléfono, eso es como todos ya, de conectar el infoentretenimiento. Aquí ya no me meto. Aquí lo que veo que me aparece lo del OTA, esto me lo habéis preguntado mucho. Vale, por lo que veo, la actualización te la hace, no es la infoentretenimiento, porque la OTA en teoría es de sistema del coche. En teoría, en este caso no tendrías que ir al taller. O sea, te lo haría directamente, porque puedes programar la actualización, actualizar ahora, y como dice aquí, es la más reciente. Igualmente lo preguntaremos en taller, a ver si es así o no. En el Omoda, ¿cómo van las actualizaciones? Las actualizaciones pequeñas te pueden venir por vía OTA, pero las actualizaciones grandes sí que tienes que ir al taller. Bueno, las de infoentretenimiento se te deben hacer aquí, Sí, y las de sistema de hardware, o sea, de motor y todo eso, se te hacen en el taller. Correcto. Vale. O sea, te obliga casi que cuando tienes que hacer revisión tienes que ir sí o sí. Sí, pero bueno, yo tuve dos tonterías en el coche, fui al taller y me actualizaron el coche en coste cero. Y la verdad, en eso sí que estoy contento. Bueno, eso depende de cada marca, pero si esta trabaja así, está bien, ¿no? Sí, sí. Venga. Ajustes, esta pantalla, ¿sabes? Esto me recuerda mucho a la del MG S5. Si visteis el vídeo, esta pantalla es que yo creo que si no es clavada, es la misma, ¿eh? Porque, vale, aquí gestión de carga, límite de carga, la tiene al 90. Este tiene baterías NMC, aquí podemos poner hasta el límite donde lo podemos poner, programar la carga si la quieres dejar por la noche. Recuperación ya lo hemos visto. Después el modo energía extremo, que me ha dicho el Jordi que no lo apriete porque se apagan todas las pantallas, así que no lo apretaremos. Mira, te dice hasta la altura que te abre el portón trasero. Sí. La sensibilidad del parabrisas está muy bien, porque si llueve un poquillo, si se arranca antes o después. El bloqueo de las puertas, esto mola, que tengan tantas cosas. Después la conducción la tengo en Sport, te la vuelvo a poner en Confort.
¿vale? A ver si notas que ahora es más, como menos pesado el volante. Y el modo frenado, sensibilidad al pedal es alto o bajo. Yo lo llevaría en bajos, si la tuviera que poner. Te la pongo en bajo, ¿eh? Los retrovisores, plegado automático. Es para cuando paras. Sí, que los asistentes, aquí sotas, tenemos un montón. usadas. Que casi todos llevan lo mismo, ya. Pero bueno, aquí os pongo así que veáis rápido todas las que tiene. ¿Vale? Si queréis la lista, me lo decís y la buscaré en la web. La luz ambiental, que habrá que buscar un parking oscuro. Es Jordi, nos vamos a un parking oscuro, que es de esto. El Bluetooth para conectar tu móvil, el Wi-Fi, el sonido para regular todo. Todo muy fácil de encontrar. No mientras conduces, pero bueno. No lo hagáis, Después la voz. Así tiene el asistente, que después ahora cuando paremos lo haremos para que veáis un ejemplo de cómo no hace funciona. falta, lo probamos. ¿Qué necesitas? Pon modo Sport. Lo siento, esa función no está disponible. Abre la cortinilla. Ya estoy aquí. Abre la cortinilla. Ok. Mira. De acuerdo. Eso está bien. Pero son... Lo que pasa es que son asistentes un poco tontos, ya te digo, son muy limitados y a veces no te acaban de entender. Que si usas mucho ChatGPT o Gemini y esto, se te quedan un poco corto. A ver, dale a cerrar. Ya estoy aquí. Cierra cortinilla. Ok. De acuerdo. Bueno, va bien, así no tienes que buscar el botón este de aquí, lo tenemos aquí, no hace falta buscarlo, se lo dices y ya está. Y así con algunas cosillas que debe haber, seguro que hay alguna lista para verlo de estos. Puedes cambiar los fondos de pantalla, si más rollo Apple. Más, creo que, mira, puedes poner una foto tuya. Voy a poner una mía, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no puedo, no tengo conexión. Así que quien coja el coche me verá. Bueno, el tema de las horas, que por cierto, hoy aquí a mí no se me ha actualizado la hora. Eso tengo que mirarlo. Yo qué sé, kilovatios hora o vatios hora kilómetro, las unidades. Tiene 12 GB de almacenamiento. No, tiene más. Lo que tiene disponible 12 GB. Es la memoria interna del software del coche. Y aquí podéis ver que Apple CarPlay y Android Auto. Sí. Android Auto. O sea, puedes tener los dos sistemas sin ningún problema. Añades el dispositivo y ya está. Y esto es el menú, que realmente, ¿qué más necesitáis? Es que yo creo que hoy en día ya, con la cantidad de cosas que llevan y eso, con todo esto, y al final te pones el de esto, ¿cómo se llama? El CarPlay de Apple, y salvo 3 o 4 cosillas, ya lo tienes todo. ¿O no, Jordi? Sí, la verdad Al es que final- no te hace falta nada más. Ya utilizas eso y ya está. Vale, pues ahora ya estamos volviendo a Tarragona. Claro, el consumo ha bajado porque es todo bajadas y pues bueno, un consumo medio, De momento estamos al 70%, hemos gastado un 20% y el contador nos marca que podíamos hacer 250 kilómetros. ¿Cuánto marcaba cuando hemos salido? 370. ¿Tanto? No, Sí. 340 creo que era. Bueno, ya lo miraremos en el Seguro. vídeo. Está en el vídeo, ya lo miraremos y os pondré aquí lo que hemos gastado con un 20, porque así podemos sacar una media. Pensar que este consumo es el alto, es el malo para un eléctrico, o sea, autovía 120, ¿vale? Que la prueba en ciudad no la haré tanto, pero yo hago la prueba chunga. La fácil ya la haréis vosotros, que ¿no? Sí, no, cualquier si eléctrico por ciudad puedes bajar tranquilamente 13, 14, sin ningún problema, incluso menos. Bueno, sí, si es muy llano y hay mucho tráfico, gastarás muy poco. Pero bueno, pues nada, vamos a buscar un sitio para parar y hacer el interior. Bueno, que el Jordi se tiene que ir, ¿no? No, podemos ir al cargador. No, aún no, porque quiero gastar un poco más de batería. No, pero digo, para hacer un... Ah, bueno, sí, vamos allí y hacemos allí el interior. Vale, venga, hasta ahora. Vale, vuelvo a salir de Tarragona, que he dejado al Jordi.
y me voy para Valls otra vez, que me ha surgido una urgencia, y así lo probamos más, ¿vale? Ahora voy a hacer 100% 120 autovía. Hago una foto de batería y todo para saber lo que llevamos y nos vamos para arriba, ¿vale? Bueno, si hay alguna cosa, entro. Bueno, ahora voy por la autovía y una cosa que he notado, si vas a la velocidad de la vía, se oye un poco la rodadura, la oigo de atrás. Es como que si la insonorización no es tan buena detrás, pero bueno, pensar una cosa, cuando vais viajando, vais con música, vais con alguien, vais hablando, no es se oye mucho más en un térmico, ya os lo digo, ¿eh? Y después, si pasas un poco de 120, ahí debe ser la aerodinámica, ahí ya lo oyes, el coche, se oye la fricción del aire, la oyes bien, pero bueno, lo normal creo, ¿eh? No he visto nada exagerado ni nada raro, así que de momento bien, la conducción es muy buena, es más estable. Cuando probé el Moda 5 era como más, hostia, este sería, comparado con el Moda 5, yo diría que es más estabilizado, está más estabilizado. Es un coche, una conducción más recta, con sus curvas, pero bien, me ha gustado. Y ¿sabéis qué? Me han dejado el karaoke. A ver si funciona, lo pondré. Y como el Jordi se ha ido, cantaré una canción solo. Pero bueno, a ver si hay alguna que pueda cantar yo solo. Lo canto muy mal, pero así lo probaremos porque tiene buena pinta esto del karaoke. Sobre todo cuando haces cargas, si no puedes ver Netflix, pues te cantas una canción y ya está. Y más con la niña, que no la tengo hoy, pero si la tuviera le pondría el karaoke porque debe ser divertido. Así que ahora lo probaremos, ¿vale? Vale, vamos a hacer el interior. Mirar la panorámica es buena, el coche, a mí me gusta. Realmente es que me recuerda mucho a Range Rover. Pero bueno, las llantas las podéis ver, ya las hemos visto antes. Y vamos al interior. Venga, interior. ¿Qué encontramos? Todo lo del control de ventanas, no sé qué, las manetas, mirad cómo son. Dice el Jordi que son muy chulas. Realmente son finas y de esto. Aquí tenemos los controles del asiento. El asiento, como podéis ver, es esto vegano que hacen ahora, ¿vale? Entonces aquí, controles de luz. Vamos dentro. Parasol normal y corriente, con tu cristalito para verte con luz, ¿vale? Eso está bien, por si te tienes que maquillar. Entonces, aquí arriba tenemos los botones de controlar el techo panorámico, que es inmenso, ¿eh? No sé si lo habéis visto antes cuando se abría, pero es grande. Mira. O sea, es para... Si os fijáis en el asiento de atrás, llega para todo, ¿vale? Lo dejo que se cierre. Las luces de cortesía, bueno, las luces estas, el botón. Aquí, a ver, también tenemos luz. Después, la pantalla que ya la habéis visto, el regulador de velocidades. Aquí todo, limpia, las luces largas, cortas. Aquí, ¿veis aquí la pantallita? Parece la del Tesla, la que instalamos a Luis. Es la pantalla con la información. Yo creo que es la justa, no necesitas mucho más. Al final lo que necesitas es ver la velocidad que vas y todo. Tenemos aquí esto, la cámara 360. El coche creo que no es el mismo, pero bueno, ves bien, o sea, graba bien, que no es chula. Tenemos aquí todo el manual, todo. Aquí para cargar el móvil, que el mío, no sé dónde lo tengo. Aquí, mira. Que carga inalámbricamente, con una ventilación para que no se caliente. Aquí tenemos para, si se te acaba la batería del mando, ponerlo aquí. Una guantera. Esta no es refrigerada, pero es grande, mirad, me cabe el brazo entero. El acompañante,
Mira, como podéis ver, los altavoces son Sony, ventilación. El acabado es así rollo piano, ¿eh? ¿Veis? Hay gente que le gusta mucho y gente que no. Yo, ¿sabes qué pasa? Que como los míos son... Necesito coche de batalla, que brille me mola, pero tampoco no lo voy a rascar. Tienes todo esto. Es como blandito, o sea, el material es chulo. Y nos vamos para atrás. Bueno, aquí lo que os decía antes del pie, mira, a ver si lo podéis ver bien, aquí tengo el pie de freno, y aquí, mira ahora, se me va todo el pie para aquí, o sea, es como que es muy grande, es muy salido. Hay gente que le irá bien, a mí no me apasiona, la verdad, pero es chulo, es que el coche me gusta, estéticamente. Vamos al asiento de atrás. Vale, el asiento de atrás, os digo una cosa, de altura es buenísimo, ¿vale? Estás muy cómodo, muy así, pero si delante hay alguien como yo, tienes muy poco espacio con el pie. Mira, espera, lo enfoco así bien. El espacio de los pies es pequeñito. No sé, yo, a ver, que tampoco hago 1,75. Si detrás va alguien, bueno, así sentado normal, 90 grados, te caben bien los pies, pero no tienes tanto espacio debajo. Tienes aquí ventilación, un USB y... bueno, y esto para poner aquí el cubatilla. Yo siempre me he imaginado, como el de atrás no bebe, pues pones aquí para apoyar el brazo, que está bien, ¿vale? Y para poner la bebida, porque si cae, que caiga bien caído. Después aquí tenemos una luz de cortesía aquí escondida, ¿vale? ¿La veis? Vale, y ahora iremos a lo que realmente me gusta un montón, que yo creo que han escatimado un poquito en los asientos de atrás para beneficiar aquí, ¿vale? Apretamos el botón, se abre solo, con el mando también se abre, con el del coche. Y aquí tenemos un súper maletero. Realmente es que, mira, 1, 2, 3... No es medio, pero mira, se nos tira, mira, 1, 2, 3 y grande, Tienes tú de esto, y después, si lo quieres hacer más cómodo, que esto lo tiene el Kia también, que va muy bien, lo pones a ran del coche, y así si llevas la compra la sacas directa. Esto me gusta que sea así de plástico duro para los perros. Aquí te cabe un transportín de perro, sí o sí. O sea, ya os lo digo yo que os cabe. Lo único que por altura habría que quitar esto de aquí. La bandeja es sencilla, una bandeja normal y corriente, puedes poner cosas encima y aquí habría... El peso es bueno, Yo creo que aguantaría bien el peso. Ya lo miraré a ver cuánto aguanta. Tienes un puerto de carga y aquí hay una cosa que no sé qué es. Lo tenía que preguntar ahora en el concesionario. Lo de los lo de los ISOFIX y un poco... ¡Ay, no! Mierda. No, mierda no. Que si lo bajas con la mano se baja, pero recuerda, es la manía, que el mío como no lo tiene, no lo puedo hacer. Entonces, vienes aquí el botón, aprietas, tienes aquí la mano para bajarlo a mano, ya se cierra solo. Y nada, bueno, tenemos también las líneas estas para poner el yo qué sé, lo de los esquís y las bicicletas. Pensar que aquí hay cristal, que no sé si se puede poner, mira, no sé si lo veis bien, aquí no se puede poner nada encima, creo que al ser cristal. Y nada, vamos para adentro y vamos a hacer el unboxing del karaoke, a ver qué tal, vamos a probarlo, ¿no? Me pondré bien para el tema del sol, que no me toque bien, y ya está. Y nos vamos a probar el karaoke de lo moda. Los perros no os los pongo porque es que he pensado, sí, puedo subir aquí los perros detrás, pero vale, aquí tenemos el karaoke. Vamos a abrir esto, supongo que es un extra o viene con el coche, no lo sabemos. Ahí vamos.
los altavoces. Aquí, mira, ahora os lo pondré en la pantalla. Primero lo abrimos, pero creo que hay un botón ya directo de karaoke. Aquí, pachín. Vale, ¿qué tenemos aquí? Los dos micros. Sacamos la de esto. Los micros son inalámbricos, sí. Unos micros chulos, realmente son chulos. Y un conector que en teoría va al USB, como decía el aparato. Y aquí hay un cable por si lleva USB-C, que este coche, lo que he visto aquí abajo, tiene ahora os lo enseñaré, un cargador USB-C y uno normal, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo. Vale, ¿cómo se pone el karaoke? No lo he hecho nunca, ¿eh? Voy a ello. Apretamos karaoke. Conexión, introduzca el accesorio al puerto USB. Mira, aquí debajo, ¿veis que hay aquí el conector? Lo pondremos aquí. Ya está enchufado. Presiona el botón de encendido del micrófono, vale. Esto lo dejo aquí enchufado, ¿vale? Y ahora vamos al micro. Voy a coger, a ver qué pasa. Lo que pasa es que no tiene internet este. ¿Vale? Uy, mira. Ya se han enchufado cosas. Volumen de reverberación, no sé qué, original, karaoke. ¿Y ahora qué? Hola, hola, hola. Uy, ¿lo oís? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Compañía. Uy, pero no. Efectos de sonido. Original. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tiene una. La reducción la tiene muy buena. Hay que gritar, ¿eh? Vale, a ver. ¿Y ahora qué? Hola. A ver, por lo que veo, me oís bien, ¿no? Voy a separarme un poco. Por lo que veo, subo volumen de la radio. 2. Vale. Ya lo habéis visto, ¿no? ¿Qué hace? Te pones una canción y puedes cantar. También hay canciones que son para hacer karaoke, que si tienes el CarPlay con el música, te sale la letra y todo, que bueno, hay que acompañarlo esto, creo, pero mola. No sé, prefiero un Netflix, No me va a cantar a mí. Pero bueno, a mi hija seguro que le encantaría, porque le encanta cantar. Ya hemos llegado al punto de carga. Es de nuestros amigos de cargadores low cost, que así hacemos la prueba. Estos cargan a 120 kilovatios. En teoría el coche, no sé. Ahora os pondré bien aquí y preguntaré cuánto carga al máximo. Y de esto, voy a configurar esto para poner la carga. A ver, cambio la cámara. Recordaros, esto va así, aprietas aquí y se abre solito, ¿vale? Le quitamos las dos gomas porque esta será carga rápida. Y venimos aquí. Tengo que coger el móvil, espera. Porque habrá que pagar. A ver. Haré una carga rápida pero corta, ¿vale? Para que veáis cómo el proceso. Cogemos el cargador. Lo ponemos a sitio. Se enciende una luz. Y nos vamos al tótem. Este es el número 7A. Y nos vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vale. 5, 6, 7A. Debe ser este, ¿no? Y esta, 7A, míralo. No decimos nada. Pongo esto, pero no vamos ni a cargar esto ni de coña. Pensar que los 10 euros que pone son, por si pasa algo, que no llegaré a gastar ni eso ni menos.
Es lo que hace la retención para que si cargas más o algo, ¿vale? Pago realizado y ahora me genera el QR. Y a ver qué pasa. Vamos para el coche a ver qué... Es que no sé si cierra el... Vale, en teoría está cargando ya. Está conectado. Aquí está todo igual. Sincronizando con el vehículo. Vale, ahora se ha parado todo. Vale, ya está cargando. Y ahora aquí, como podéis ver, luz verde. Vale, ahora mientras llega el pico de carga, vamos a ver dentro el coche qué dice. Me dice que está cargando 79 kilovatios, 80, ¿vale? Y el tiempo que tardaría en llegar al 90%, que son 35 minutos. Pensar que estoy al 46 de carga, ¿vale? Vamos a ver ahí. Cargamos un momento y nos vamos para el concesionario a ver qué vale este coche tan chulo, que realmente a mí me ha gustado, ¿eh? Mirar, el cargador marca 80,4 kilovatios, los amperios y todo. Cuánto tiempo de esto, ya también te calcula el tiempo que tardaría en cargar, eso se sincroniza bien. Y nada, y aquí tenemos el coche cargando, el Jaeco 5 EV. Y ahora también os daré mi conclusión, porque me ha sorprendido, ¿eh? No me lo esperaba chulo, pero me ha sorprendido. Y nada, pararemos carga y nos vamos para el sitio. Venga, vamos a parar la carga, que no lo he hecho nunca. A ver, esto, a ver si doy aquí finalizar. Ahí va, ya estamos. Voy a pararlo desde ahí, a ver si me deja. Si no, haremos el truco del almendruco, que no sé cuál es. Vale. Volver al home. ¡Ay, mierda! Aquí. Vale, no sé cómo se para. Vale, en teoría, a ver. Vale, os explico. He puesto cargar. Claro, yo lo tenía puesto al no sé cuánto por ciento, ¿vale? Entonces, como lo he pagado con tarjeta, no podía quitar el cargador, porque el coche, el mío, cuando enciendo el coche me deja 2 segundos para poder quitar el cargador. En este caso no me dejaba. Entonces, ¿qué he hecho? Le he dicho que me cargue hasta el 60%, que ahora ya he acabado de cargar, ¿vale? Voy a ver si puedo sacar la manguera. Desenchufo la pistola de carga, vale. Uy, vaya, hay que aprenderlo todo, ¿eh? Vale, sí, ya me ha dejado, ya está. Arreglado. Guardado. O sea, un truco para el Jaeco. Si tienes que sacar el de esto, te vas. Ahora os lo enseño, el menú de carga, y lo pones más bajo de lo que está para la carga y puedes quitar la manguera. Y recordar, tapamos esto para el agua. Esto me gusta, porque el Kia no lo tiene. No, primero se pone el de esta y ahora esta. Apretamos aquí y se cierra solo. Y ya nos podemos ir para ver lo que vale el coche. Os decía, cómo parar el coche si está cargando y no sabes cómo sacarlo, ¿vale? Tú estás aquí en el menú, vas a nueva energía, límite de carga. Si está cargando, pues lo bajas a donde toque y ya está. Claro, yo lo dejo otra vez donde estaba, que era el 90. ¿Qué pasa? Que cuando llega al límite o ve que ya pasó el límite, se para y ya puedes quitar la manguera. Truco del almendruco. Bueno, Jesús, ya he probado el coche y de verdad me ha sorprendido, ¿eh? Porque había probado el Omoda, me gustó, pero el Jaeco 5, hostia, no te he subido los perros. Te explico por qué. Porque ayer estuvimos de exposición y mi mujer los estaba bañando. Y digo, si te los subo, te dejo el coche como un Cristo. No pasa nada, pero bueno, que ya he visto que la calidad interna no lo he rayado, pero que se ve que no es sencillo, que el perro puede apoyarse y todo, se le ve un coche correcto, el maletero es brutal, puedes meter ahí un transportín alucinante, ya lo he puesto en el vídeo, ya lo de esto, y nada, lo he probado, conducción muy bien, se pone en el carril, me ha recordado mucho al Kia,
tiene cosas buenas, cosas malas, comparado con el Kia, ¿eh? Yo no soy técnico, que no... Pero bueno, y después de probarlo, ahora lo que todo el mundo me pregunta, que es al final cuando alguien ya sabe qué quiere, La hora de la verdad. es ¿qué vale el coche? Muy ¿Qué bien, vale el Richard. Jaeco 5 EV? Muy bien. ¿Vale? Richard, pues bueno, te comento. El precio del vehículo al contado son 37.076,30. Vale, o sea, yo tengo 37.000 euros en el banco, tengo una transferencia, Correcto. ojalá los tuviera, tengo una transferencia y yo vengo aquí, cojo las llaves y me voy. Sí, señor. Vale, ¿Vale? muy Y a partir bien. de aquí nosotros asesoramos, bueno, tanto a ti como a cualquier otro cliente que nos visite. Sí, Podemos hacer un tipo de financiación también a través del Banco Santander, financiación lineal o financiación flexible. Vale. A partir de ahí siempre buscamos el beneficio de cara al cliente de lo que mejor sea para sí, él. porque hay clientes a lo mejor quieren pagar muy rápido, otros más lentos, Correcto. Muy vale, bien. o alguien quiere hacer una entrada, entonces, claro, pero ¿es el mismo coste de financiación que de contado o es el precio No. este y a partir de aquí parte todo ya? El precio del vehículo al contado sería lo que comentamos, 37.076,30. Vale, Y entonces- a partir de ahí, si se financia a través del Banco Santander, Sí. se puede hacer una campaña de descuento por su parte, Sí, que es de 4.477 euros menos, Vale. con los impuestos ya incluidos, y el precio del vehículo quedaría en 32.599,30. vale. Bueno, pues eso ya mejor que vengan porque supongo que también a veces tenéis alguna campaña o no, pero bueno, que no, que ahí ya no... Son variables y siempre lo intentamos Sí. hacer en función del perfil de persona que nos visita para su necesidad. Vale, entonces muy importante aquí, no está el plan Moves. No, aquí no está incluido. Vale, eso es bueno porque últimamente todos los precios que preguntaban me decían el precio y después tenía que preguntar si había el Moves, pero aquí es si se aplica, porque ahora está una cosa un poco raro lo del Moves, habría este que coche se descontarlo. te quedan unos, haciendo números rápidos así, por 30.000 euros te puedes ir, porque al contado eran, ¿cuánto eran? No, 37.000. Mira. Al contado son 37.076. Después, con la campaña de financiación, saldría por los 32.599. Ah, vale. Y a Menos. partir de ahí, Si haces- depende del si- plan Moves si- que si si son cumple- el de 4.500 o el de 7.000, si achatarras vehículo, Vale. pues habría que descontarlo de este precio. Vale. O sea, te puedes ir con la tontería, así en números rápidos, te vas a 25.000 euros, Correcto. 25.500. Sí. Vale, pues está... Está muy bien, la verdad. Realmente estoy haciendo un vídeo de una comparativa de un gasolina y un eléctrico, el comprarlo. Es que me estoy encontrando que los térmicos son más caros ya que los eléctricos. Correcto. Y el ahorro que, en mi caso, que tengo placas, es una pasada, pero bueno. Pues nada, Muy bien, yo, la verdad, me ha gustado el coche, Me alegro que muchísimo, no... ¿verdad? Aparte hemos hecho un plano en un restaurante de ahí, lo que pasa hacía mucho aire, y ya verás que hemos hecho un vídeo Pues tengo chulo. muchas Por cierto, ganas me de recuerda mucho al Range Rover, al Evoque, que a mí me sí, gusta sí, sí. mucho ese coche. Y cuando he hecho el vídeo me he fijado bien en el coche y realmente es muy chulo. Bueno, Así de que- hecho, tanto con el Jaeco 5 como el Jaeco 7, muchos clientes que vienen de mirar el Evoque, por ejemplo, y lo comparan y dicen, pues es que Sí. es lo mismo a nivel de diseño, incluso Sí, veo sí, cosas sí. que son a nivel de calidad superiores Ajá. a un precio muchísimo más competitivo. No, me gusta, realmente me ha gustado. Lo único que los eléctricos, no todos, el frontal lo tiene que mejorar. Bueno. Porque eso que sea tan plano me... Pero hay personas que también les gusta, ¿eh? Ya, Diseño así, sí, pero sí, bueno, sí. bueno. Pues nada, Muy si bien. queréis un coche, un Jaeco o una Moda, yo ahora si tengo que elegir, elegiría el Jaeco. Pero bueno, hay gente que... No, yo lo he separado. Si vives en ciudad, creo que es mejor el Moda porque es como más... No lo he visto tan expansivo a la hora de conducir, ¿vale? Ujú. El Omoda es más, como más ágil para ciudad. Sí, te Yo no- entiendo, te entiendo. ¿Vale? Y este es más por una persona que va mucho fin de semana a la montaña o va mucho a pueblos o de excursión. Lo he visto más, no de batalla, porque los acabados son muy chulos, pero lo he visto más, venga, y vas más alto conduciendo. Ujú. No sé, lo he visto más Más de... polivalente, ¿no? Para- Sí, Vale. correcto. Ujú. Me ha gustado, ¿eh? Muy Que no, bien. pues nada, ya lo sabéis. Si lo queréis, Tecnotarraco, de Moda Jaeco, ¿no? Correcto. Habláis con Jesús o cualquier de los O cualquiera de los asesores comerciales. asesores que tienen. Y nada, yo por mi parte ya está. Os sacaré conclusión de esto y lo compararé un momento con el Kia y ya está. ¿Vale? Venga, bien. hasta luego. Muchas gracias, Lizar. Venga. Bueno, aquí os dejo el coche. Aquí tenéis mi Kia. Realmente, mirad, ¿eh? Yo os lo pongo así. Estéticamente tienen un qué, ¿eh? Se parecen de estructura y todo. Mi conclusión, ahí va.
¿Qué me ha parecido el coche? El coche me ha gustado mucho. ¿Cómo lo enfocaría yo? A ver, este es un coche que si es tu primer coche y no vives en ciudad por tamaño, ¿eh? O tú con tu pareja tenéis un perro, tenéis un niño, es un coche perfecto, por espacio, por todo. Si sois más o tenéis que llevar a la suegra, lo único defectillo, que no es defecto, es el tema de los pies. Si es alguien alto que hay que ir detrás continuamente, es lo único que podía frenar la compra, pero ¿cuánta gente grande lleváis detrás en vuestro coche? Porque yo en 3 años creo que llevaba uno y lo llevé con el Ibiza, o sea que no hay problema. Así que el coche me ha gustado, el precio ya lo habéis visto, es un precio bueno y que asequible para muchos bolsillos y por lo que tiene. Tema consumo, lo que pasa que yo, por ejemplo, con el Kia, al ser long range, a lo mejor con con una parada tengo de sobras, en este tiene que hacer 2. La curva de carga, ahora os pondré aquí la gráfica, cómo es la curva de carga de este coche. No es de las mejores, pero, pero no es que sea malo. No es un coche para viajar puro y duro, un coche para hacer una escapada de vez en cuando y ya está, y irás tranquilo y lo harás todo bien. Carga a 80 kilovatios, está bien, paras a comer, cargas y ya está. El mío carga 130, ganas minutos, pero bueno, yo, si tuviera que ser, por ejemplo, es lo que os decía, si me tengo que comprar uno o el otro, sigo con el Kia por el tema consumo y por robustez. Este me ha gustado, y no, por robustez y por el confort en conducción. Me he acostumbrado demasiado al Kia, que vas con las patas abiertas y aquí no puedes. Pero si vienes de un térmico ni lo vas a notar. O sea que el techo panorámico, si te gusta ver las estrellas por la noche, es muy chulo. Y poco más, a ver, ya sabéis qué hacer. Si os gusta, llamáis aquí a Jaeco Tarragona, os dirán lo que os ha dicho Jesús y para adelante, nada. Y gracias por haber visto el vídeo y recordar este vídeo. Yo lo hago con toda la ilusión del mundo, porque me gustaba este coche, es un coche que para mi estilo. ¿Brilla demasiado? Sí, pero porque todos los coches brillan, pero es un coche de batalla chulo. Y es grande, que si te gusta, como a mí me gusta el Range Rover, el Evoque o Evoque, a mí estéticamente me gusta mucho y se le ve chulo, ¿vale? Bueno, venga, hasta luego.